Bueno, con nosotros Yaxi Cires, que es el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y artífice de esta encuesta. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, algunos datos sobre la encuesta antes de la pregunta clave de cómo se hace, ¿no? Ficha técnica se llamaría esto. Se usaron personas mayores de 18 años, de ambos sexos, después veremos, 1.354 personas entrevistadas, desde el 12 de julio hasta el 7 de agosto del 2023, quiere decir que es bastante reciente. 53% de los encuestados fueron mujeres, 47% fueron hombres. Antes de entrar en los datos ya más específicos, bueno, 49% blancos, mulatos o mestizos 34% y negros 17%. Con estudios de bachillerato y secundaria 77% y con universitarios 23%. Por ahí podemos seguir. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se hace una encuesta tan detallada dentro de Cuba? ¿Cómo la hicieron? Bueno, en primer lugar, es el sexto estudio, es la sexta encuesta que realizamos. Y rápido te digo por qué hacemos este estudio. Nosotros íbamos desde el observatorio a Bruselas, a Ginebra, a denunciar la situación de los derechos humanos y algunas capitales de América Latina. Y la gente nos decía, bueno, te reconocemos que hay represión, violación de ciertas libertades, pero el Estado garantiza los derechos sociales. O sea, que habían comprado, y todavía algunos siguen comprando, el mito de el paraíso socialista. Medicina, deportes y educación era una bandera que ya ni hablan de eso, por cierto. Exacto, pero se lo creían y lo encierran siempre, en derechos sociales. Y siempre lo decían. Entonces nosotros nos vimos obligados a desmentir esa realidad. ¿Cómo? Haciendo estos estudios sobre el terreno. ¿Cómo puedes hacerlo? Vale. En un país totalitario donde... Efectivamente, estamos hablando de una sociedad cerrada, donde hay unos niveles represivos muy altos, pero en primer lugar, los líderes de alguna manera de este trabajo de campo, que ellos son los que tienen el mérito, es gente que en gran medida formamos nosotros. De hecho, hace algunos años algunos pudieron salir y formarse en el exterior con personas especialistas en el tema de encuestas. Y en segundo lugar, eso sí... O sea, que son personas que viven dentro de Cuba los encuestadores. Exacto. No es que nadie entró clandestinamente. Sí. No, sí, no, y no es tampoco digital que se le envíe el cuestionario al entrevistado desde el exterior, no. Que usan teléfonos, por ejemplo. Exacto, sí, tablet y teléfonos inteligentes, teléfonos inteligentes. Y estas personas, es muy importante por un tema de seguridad, que no van en cuanto a activistas, en cuanto a políticos, no van con un pullover, con una consigna, ni siquiera patria y vida, sino que van en función de un trabajo profesional, en todo caso, para evitar la persecución y también para evitar los sesgos. Y para decirle a nuestros televidentes en Cuba, que hay bastantes y nos escriben y nos llaman, que nada de esto es ilegal en ningún lugar del mundo. Aquí cualquiera puede hacer una encuesta, ¿no? Tomamos precauciones porque el que es ilegal es el régimen y puede tomar represalias. O sea, no es nada, porque ahora como dicen, no, nosotros entrenamos y van a decir en Cuba, mira cómo ellos reconocen que hacen actividades subversivas. Esto no es una actividad subversiva en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo. Así que vamos a ver algunos datos para... como es tan amplia, seleccionamos algunos. De todas maneras, la publicación completa es mañana. A ver la primero que tenemos ahí. Hablan sobre la calidad de la vivienda. 56% dice que necesita ser, ahí no lo veo entero, está como cortada la imagen, no sé si es que rehabilitarse, sí, que necesita ¿qué rehabilitarse. Es lo que dice la pregunta arriba, que necesita rehabilitarse o repararse. O repararse, rehabilitarse o Ajá. repararse. Estamos hablando de 56% de los encuestados, que la muestra representativa de la población total. Ajá. A ese 56 hay que sumarle ese 15 de viviendas en peligro de derrumbe. Es decir, si sumamos esos dos rangos, los que necesitan repararse y rehabilitarse y los que están en peligro de derrumbe, estamos hablando de un porcentaje importante de eso lo dicen los mismos propietarios o las mismas personas que viven en sus casas, ¿no? Exacto, y son cifras
por ejemplo, la cifra de derrumbe que está en un 15 es una cifra que se va consolidando, porque ves que un año dijeron en torno a 12% y este año han declarado el 15%. Ajá. Entonces, una situación grave. O sea, que se ha agravado, ¿no? Exacto. A ver, ahí estoy teniendo... Vamos a ver otra gráfica. Si me pudieran... Tengo dificultades para leer ahí. Existencia de remesas familiares. ¿Qué quiere decir esa pregunta? Bueno, es que ha salido cortada la pregunta, pero es cómo se manifiesta... Situación del hogar y existencia de remesas familiares. ¿Qué significa? Aquí ya la tengo esta. Claro, vamos a ver, el 27% de los encuestados declaró que recibía remesas familiares. Esa gráfica lo que significa, porque si ves al lado, aunque las letras están muy pequeñas, dice en cuanto a la situación de los hogares, aquellos que no le alcanza ni para sobrevivir. Bueno, pues del total de los que reciben remesa, el 41%, aún recibiendo remesa... Tengo problemas, dice. Sí, no le alcanza ni para sobrevivir. Incluso para comprar. Para ¿no? Lo necesario para sobrevivir. Eso es con las referencias de un cubano de que es con... Claro, que son bajas. Bien y que alimentarse... Efectivamente, porque los estándares se han ido bajando. Lo más esencial para sobrevivir, el 72% cree que no lo tiene. Claro, el 72% de los que no reciben remesa. Es decir, que es una cifra brutal y que de alguna manera se nota que aquellos que reciben remesa pues la pasan menos mal, aunque un 41% es grave. O sea, volvemos a nuevo, el 72% de las personas que no reciben remesa dijo que tenía problemas para comprar lo más esencial para sobrevivir. Para sobrevivir, sí, para sobrevivir. Es una situación grave, y si sigues, el otro tramo es, tengo ingresos suficientes para sobrevivir, pero no lo suficiente para comprar algo extra, también te demuestra... 34% de los que reciben y 23% de los que no reciben. De los que no reciben. Ahí, en la medida en que va mejorando un poquito, si es que se puede decir así, la situación, se va viendo la proporción mayor de remesa. ¿Ves? Tengo ingresos suficientes para comprar algunas cosas extras, solo el 3% de los que no reciben remesa puede comprar algo extra. Es decir, la mayor parte de la gente que no recibe remesa está en los rangos más difíciles, Estoy más en la capacidad de adquirir la mayoría de las cosas que quiero. Los que no reciben remesa, 0%. Cero. Depende de la remesa. En gran medida, sí, ¿no? En gran medida. Y no contesta el 1% y el 2% no sabe. Siempre hay gente que decide no contestar. Ahora, interprétame esos números. Bueno, en primer lugar es que las remesas juegan un papel importante en la vida de la gente. Aún así, no para tirar fuegos artificiales, porque ya ves que el 41% de los que reciben remesa también no le alcanza, no tienen ni para sobrevivir. Y eso se da cuando uno habla con la gente, ya te dicen, a veces ni teniendo el dinero consigue las cuestiones para alimentarse, por ejemplo. Y eso se está viendo mucho. Ahora, si tú sumas aquellos, es que es una gráfica que no aparece en porque hay muchos datos, claro. Pero si tú, no está entre creo que... Si sumas la gente que no consigue ni para sobrevivir y aquellos que consiguen para sobrevivir, pero no para darse un gusto, estamos hablando del 88% de la población. No, imagínate. Y también es que de verdad que es considerado un gusto, ¿no? Porque también, aquí en Miami tú dices, me voy a dar el gusto de que me voy de vacaciones a París. Exacto. O que me voy, qué sé yo, en un crucero. O voy a manejar por los Estados Unidos. Esos son gustos fuera del alcance del ciudadano común cubano. Un gusto en un Cuba gusto a lo mejor normalmente, comerse un dulce. Exacto. O ir a sacar al niño a comerse una pizza. Eso puede ser un gusto en Cuba. Claro, los marcos de referencia. Fíjate que ahora mismo estaba uno de los ministros cubanos, no sé si era el de Economía, me estaban pasando esa información, el ministro de Energía y Minas, me está diciendo la producción, diciendo que el mes que viene
va a prácticamente paralizarse el país por falta de combustible. Y que el mes de octubre va a ser mucho más duro, ¿no? Vamos a escucharlo, lo tenemos. Toda esta producción, nosotros estamos pronosticando unos niveles de afectación en los primeros días de octubre de unos 400, 450 megawatts por combustible en la generación distribuida. ¿Qué pasa con esto? Aquí perdemos las bondades de la generación distribuida. No es lo mismo cuando se va a una unidad termoeléctrica que nos afecta en el horario pico a cuando se nos perdemos la generación distribuida con todas sus bondades que estamos afectando todo el día. Porque tiene muchas bondades, pérdidas que estábamos recuperando, que las volvemos a perder, es decir, y es todo el día que tenemos la generación distribuida. Esto va a tener unos niveles de apagones de 700 megawatts, como máximo apagón en el día. Bueno, o sea, no solo lo dice la encuesta, lo reconocen ellos. Que por cierto, no solo hay falta de energía, tiene falta de articulación. Bla, 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 sí, esos son los ministros de ahora, ¿no? Eso lo llamaban antes hablar como bozal. Oye, mi hermano, la verdad es que vamos a tener energía. Dios mío, hemos llegado muy bajo. En manos de ellos estamos. Es terrible. Vamos a regresar con más números de esta encuesta. Adelante. A ver, seguimos con esta encuesta tremenda que llega a una conclusión hecha dentro de Cuba por personas que viven dentro de Cuba de la manera profesional. El 88% de los cubanos vive bajo el umbral de pobreza. Esa es una conclusión tremenda porque, como bien decía Cires, el régimen, para justificar que no hay derechos civiles, dice que hay derechos sociales. Y la encuesta esta no dice eso, ¿no? Exacto. Habla de una situación de empobrecimiento general de la población. Estamos hablando del 88%. Estamos hablando de un aumento de la pobreza de un 10%, en un 10% con respecto al año pasado. Es decir, una situación grave de emergencia nacional y no dudamos que eso esté en la base, unido a la ausencia de libertades políticas, de que muchos cubanos quieran irse del país. No, pero aquí estaba viendo, por ejemplo, que esa no la tenemos en gráfica, pero está aquí porque es amplia, de que el 17% de los que reciben remesa no tienen agua potable. No es que la reciben, hay quien la recibe 4 a 6 días a la semana, menos de 4 días, no tiene servicio de agua potable. Entre el 15% de los que no reciben remesa y el 17% de los que no reciben remesa, estamos hablando de casi un 30% de la población cubana no tiene agua potable directa. Eso está duro. Exacto. Sí, o a no ser que ahí se mezclen los dos. Es que ni siquiera, tan solo un 15% es escandaloso. Es escandaloso. Y así se ve en el agua, así se ve en el tema de la electricidad. Solamente, ahora que hablaba el ministro, 6% de la población es el único que tiene electricidad de manera continua. Los demás están sometidos a apagones constantemente. Nos escriben directo desde Cuba, vamos a ver si dicen que se representa. Aquí darse el gusto de salir a comer a algún lado cuando en otro país es normal. Aquí sentarse nada más en una cafetería a consumir, aunque sea 2 cervezas, es un gusto muy grande. Ajá. Sí. Aquí uno trabaja nada más para comprar comida, pocas veces, pero muy pocas te da para salir y divertirte. Fíjate que uno de los índices de las Naciones Unidas es cuánto del dinero que ganas se gasta en comida, cuánto se gasta en los países desarrollados. Tú gastas un % pequeño de tu salario en las necesidades básicas y en la medida en que el país es más pobre, pues ese % aumenta. Y claro, y las proporciones y la referencia, lo que hablábamos de la referencia, aquí cualquier obrero normal y corriente se da el lujo de salir de vacaciones a otro país, de ir con su familia, de ir a Disney World, de ir a Europa, güey. Gente trabajadora como y eso sí sería un gusto. O claro, se compra un carro del año, también otro sueño imposible, ¿no? En Cuba. Bueno, eso es imposible. Yo creo que coincido contigo, es que los estándares se han bajado tanto que darse un gusto, y yo coincido con el mensaje que enviaron desde Cuba, darse un gusto es simplemente salir a tomar un refresco o una cerveza de vez en cuando. Lo que dice esta encuesta, basada en las opiniones de la gente, es que el 88% de la población cubana
vive por debajo del umbral de la pobreza. Y eso es terrible. Los logros Terrible. sociales, ¿qué clase de cuánto? ¿Tenemos alguna gráfica más para compartir con el público? A ver, en los últimos 3 meses, por falta de dinero o recursos, usted o algún miembro de su familia dejó de desayunar, almorzar o comer. ¿Cuál es la respuesta? Interprétame ahí. 78%. Sí, 78% dice que conoce a algún familiar o su propia persona que ha dejado Que de... se perdió uno de los sí, tres. de los tres. De las 3 comidas del día, Sí, el o desayuno, quizás o el 2. almuerzo, la comida, Exacto. o más. 59. Ese 78% es de los que reciben. No, ese es del total. El Ajá. 78% es de la encuesta de este año. Y El 59% del año pasado. O sea, que ha crecido. Es decir, sí, ahí se ve cómo va aumentando la crisis de hambruna, la crisis alimentaria en Cuba en la medida en que pasan los años y que el régimen no toma las medidas económicas que debe tomar. Ahí se ve claramente cómo va en O sea que aumento. 38 el 2020, 45 El 21, el 21, 59 el 22, 78 el El 23. 78. Y las columnas que están a la derecha, ¿qué son? bueno, las que están a la derecha son aquellos que no, o sea que sí, que han tenido las comidas. Que sí han comido. Que sí han comido, pero ves como ya en Y el hay, 22... y hay quien no sabe si en el comió 3 veces al día. Bueno, sí, hay gente que prefiere no contestar determinadas cuestiones. En su derecho están. Pero si ves que los únicos que sí hicieron las 3 comidas en el 2023 son el 19%. Por eso había un chiste en Cuba, ahorita que te dije que ellos decían que los 3 grandes logros de la revolución eran en la salud, el deporte y la educación, y los bromistas decían, y los 3 fracasos son el desayuno, el almuerzo y la comida. Exacto. ¿No? Exacto. Que representa algo más que el desayuno, el almuerzo y la comida, representa el fracaso de un sistema que se niega a permitirle a los cubanos resolver los problemas por cuenta propia, ¿no? Es una cosa terrible. Te agradezco este adelanto. Mañana, ¿dónde van a publicar? ¿Cómo van a hacer una conferencia de prensa? Hay una presentación en la universidad, en la FIU, Ok. y donde hay unos invitados. Estará el doctor Julio Ching, también habrá otros invitados que van a comentar y van a dar su ¿En opinión qué parte sobre la encuesta. de la universidad? En la librería. En la biblioteca, ¿no? En la biblioteca, En perdón. la biblioteca. Sí, Bueno, sí, sí, que sí. como es library en Sí, sí, inglés, sí, ahí sí, se enreda la cosa. Muchísimas gracias. Así que hemos tenido, te agradezco que nos hayas adelantado algunas de las cifras. Seguro que los periódicos se harán eco Sí. de la encuesta, y nosotros vamos a ir en la radio también poco a poco desglosándola. Un gusto que hayas estado aquí con nosotros de vuelta.